Eparquio Delgado. Buenas tardes, Cari. Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, contento ¿Cómo te fue hoy. esa semana? ¿Bien? ¿Contento? Muy bien. Sí, porque hoy por fin, después de haberlo intentado durante bastante tiempo, podemos tener a un amigo invitado, que es pues el profesor Carlos Álvarez de la Facultad de Psicología. Y vamos a hablar del último libro que ha editado, que es el libro que se llama La parapsicología vaya timo. Vale, Carlos Álvarez es doctor en psicología y profesor titular de la Universidad de La Laguna. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Bueno, la última vez que nos vimos, que fue hace mucho tiempo, Bastante. en unos debates en televisión, ¿te acuerdas, Sí, Carlos? sí, me acuerdo. Hablábamos de estos temas. Cierto. Y tú me recordabas antes, bueno, se montaban unos pitotes allí. Sí. Y es que, claro, hay gente que cree ciegamente en los poderes ocultos, en la parapsicología. Entonces, si te decimos a ti parapsicología, sí, en principio, ¿tú qué nos dices? Vaya timo. Bueno, sí, yo creo que el nombre del libro y de la colección son bastante ilustrativos. Es una colección, quizás habría que decirlo, que bueno, dirige el físico, astrofísico y director del Planetario de Pamplona, Javier Armentia, y que trata una serie de temas de ese mundo de las pseudociencias desde una perspectiva, lógicamente, crítica. El título es un poco fuerte, pero se pretende también que sea un poco eso, rompedor, ¿no? Lo de vaya timo. Y bueno, en el caso de la parapsicología, si tuviéramos que entrar ya directamente en él, habría que decir, frente a otras pseudociencias como la astrología o muchísimas otras, el tema de la ufología, etcétera, la adivinación, pues la parapsicología sí que es cierto una cosa. Durante un tiempo se hicieron investigaciones serias, investigaciones de laboratorio en algunas universidades, sobre todo a finales del siglo XIX, principios del XX. Por tanto, dentro de las llamadas pseudociencias, que son esas disciplinas que pretenden aparentar ser científicos pero que no cumplen sus requisitos, la parapsicología sí escapa, porque ha habido algo de investigación científica. Ahora, los resultados, como digo en mi libro, después de casi 100 años, son los mismos que al principio. Ni Es decir, son ni fisquititos, no sabes nada nuevo, no sé. existe ninguna evidencia de que exista algún poder de los denominados poderes mentales, como puede ser la telepatía o la telequinesia. Estamos ahora como al principio. Carlos, hay una cosa que tú comentas en el libro que resulta bastante interesante, y yo cuando lo leí me llamaba la atención, y es que precisamente la parapsicología, digamos que es la pseudociencia de la psicología. Y la psicología pues estudia la conducta humana, estudia el funcionamiento de la mente y del cerebro, y pareciera que no es suficientemente interesante y suficientemente apasionante la investigación de cómo funcionan lo que serían las funciones normales, es decir, la memoria, de cómo funciona el lenguaje, de cómo funcionan las funciones, los procesos básicos de cerebro, que algunas personas pues necesitan buscar más allá de eso, ¿no? Correcto. Estoy totalmente de acuerdo contigo y además lo digo en el libro. Sí, yo creo que sí tenemos poderes, tenemos unos poderes maravillosos. Nuestro cerebro hace cosas increíbles. La percepción visual, por ejemplo, cómo funciona, la forma en que procesamos el mundo que nos rodea visualmente o auditivamente. La memoria, cómo funciona nuestra memoria, cómo funciona nuestra capacidad, esa capacidad que nos diferencia de otras especies que puede ser el lenguaje. Esas son cosas que hace nuestro cerebro con una velocidad impresionante, con una complejidad tanto a nivel de proceso mental como a nivel neuronal, que nos debería, como tú bien dices, sorprender. Yo creo que efectivamente el ser humano hace cosas tan increíblemente increíbles, valga la redundancia, que no es necesario acudir a buscar otros poderes. Yo creo que somos suficientemente maravillosos con lo que la ciencia nos enseña sobre nosotros mismos. Hay personas que a lo largo de la historia la humanidad o el mundo, la gente ha creído que tienen poderes paranormales, ¿no? Lo mencionas en tu libro, no lo sé, el de las cucharas, ¿se acuerdan? Sí, Uri Geller. Uri Geller. ¿Al final fue desenmascarado o qué decimos de él? Sí, por supuesto, fue absolutamente desenmascarado por... Y la gente que decía, ahí en mi casa lo hice, a mí se me dobló la cuchara. Claro, pero ahí hay explicaciones, y es que cuando uno quiere conseguir algo, al final lo consigue. Y como alguien ha dicho alguna vez, cuando estábamos todos, yo me acuerdo, yo era pequeño, yo estaba con mi familia y fuimos a buscar las cucharas, no íbamos a la cubertería de plata, a la mejor, a la que teníamos para las Navidades, cogeríamos la cuchara pues más vieja y más destrozada que tuviéramos para poder doblarla. Esas cucharas se podían doblar pues simplemente por una tracción mecánica. Luego estaba lo de que le ocurrió, pues por ejemplo, a alguien de mi familia. Decían que los relojes andaban, claro, pero es que en aquella época los relojes eran de cuerda. Si un reloj de cuerda, aunque lleve años y años metido en un cajón, lo cogemos, empieza a funcionar. Quiero decir que claro que a mucha gente le ocurrieron sucesos de este tipo, pero que tienen una explicación absolutamente racional. Y con respecto a lo que decía, James Randi fue absolutamente desenmascarado. Uri Geller fue desenmascarado por un ilusionista americano, James Randi, que demostró que él podía hacer todo y mejor lo que hacía Uri Geller mediante sencillos trucos de magia.
efectivamente fue desenmascarado, se escribió un libro que se llamaba La verdad sobre Uri Geller. Durante un tiempo Uri Geller cayó, pero como suele pasar en estos temas, y bueno, lo vemos en programas como este de Cuarto Milenio, etcétera, ¿no? Que vuelven a resurgir los temas, ¿no? Porque probablemente estos temas se van acabando, se van desmontando, pero siempre hay que recurrir a ellos para seguir vendiendo. Carlos, y cuando tú ves esos programas, ese tipo de programas que hablan de psicofonías, de esto, de cosas extrañas, ¿tú con qué perspectiva los ves? Bueno, a lo mejor no los ves, pero si los vieras para documentarte o lo que sea, ¿con qué criterio? Bueno, ¿cómo los pues ves? con el criterio que creo que es el que quizás, digamos, ha surgido en nuestra civilización y el criterio que para mí es el fundamental a la hora de enfrentarse a estos temas e incluso a los temas de nuestra vida cotidiana, que es el criterio de la razón, del pensamiento crítico y en mi caso concreto de la ciencia. Claro, hay un principio fundamental en ciencia y es que ante dos explicaciones que expliquen un mismo fenómeno, quedémonos siempre con la más sencilla. Entonces, la primera pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿hay alguna explicación terrenal, material, científica que explique estos fenómenos? Bien, si la hay, ya está, nos quedaremos con ella. Si no la hay, entonces tendríamos que investigar ese fenómeno. Bien, lo que ocurre es que cuando los investigadores, repito, no investigadores creyentes, crédulos, a los que viven del mundo de lo paranormal, sino investigadores científicos escépticos, etcétera, se enfrentan a estos fenómenos, encuentran que ni siquiera el propio fenómeno está. Por ejemplo, la psicofonía. La psicofonía la explica perfectamente un fenómeno muy conocido en psicología, en percepción, que es el fenómeno de la pareidolia. Y es que nuestro cerebro se empeña en dar significado a estímulos ambiguos. Es lo que nos pasa cuando oyendo una canción en inglés, al final creemos oír una frase en español, ¿no? Incluso concursos humorísticos. Pingüino Rodríguez, ¿te suena esa? Exacto, por ejemplo, ¿no? Entonces, las psicofonías son ruidos absolutamente aleatorios que si uno está oyéndolas durante un rato y por esa característica de nuestro cerebro, que además es una característica que nos ha sido evolutivamente muy adaptativa a lo largo de nuestro recorrido como especie animal, ¿no? Nuestro cerebro se empeña en dar significado a aquellas cosas que no lo tienen y al final lo acaba efectivamente encontrando. Y eso, pues por ejemplo, sería la explicación para la psicofonía. A mí una cosa que me llama la atención, Carlos, y es que la psicología experimental, la psicología científica, es decir, la que hemos estudiado, la que yo aprendí también en la facultad, ha tenido un desarrollo espectacular estos últimos 40, 50 años. Ha sido un desarrollo quizá menos en España, pero ya España, bueno, está poniendo a nivel de investigación a niveles de europeos y americanos, que Estados Unidos es donde más se ha desarrollado, ¿no? La investigación en psicología, tanto básica como aplicada. Entonces me llama la atención que cada vez sabemos más de cómo funciona la mente, las neurociencias han tenido un desarrollo espectacular, pero a pesar de eso, eso no ha ido en detrimento de la parapsicología y de las pseudociencias. Sigue habiendo se habla de un auge, pero realmente, personalmente creo que no ha habido un auge, sino que nunca ha habido una caída de las pseudociencias ni de la parapsicología. Sigue habiendo un empeño por tener explicaciones digamos, pseudocientíficas a muchos fenómenos, como tú dices, pues por ejemplo, el tema de las psicofonías, el tema de la telepatía, y me llama la atención, ¿tú por qué crees que ocurre esto? ¿Por qué sigue la pseudociencia, y en este caso concreto la parapsicología, sigue estando tan arriba, tan popularmente aceptada? Bueno, yo creo que son varios los factores que explican este hecho. A mí uno, quizás el que más me importe como persona implicada en la divulgación científica, aparte de mi labor como investigador, es precisamente que creo que los científicos han cometido un error enorme y es no salir de sus laboratorios, de su funcionamiento interno, de sus congresos, de las universidades, etcétera, no salir a la calle lo suficiente para explicar los métodos científicos y las distintas disciplinas científicas con un lenguaje que la gente pueda entenderlo y enseñarle a la gente cómo pensar científicamente. Esto yo creo que es una asignatura pendiente que hace que cuando la gente descubre